Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8 de la mañana con 35 minutos y tal y como se lo anunciábamos hace algunos minutos, está con nosotros aquí en el estudio y a quien le agradecemos su apertura, su disponibilidad para con el público de Presencia Universitaria, la licenciada Connie Herrera. Ella es presidenta del nuevo partido político Querétaro Seguro y justamente de ello vamos a platicar con ella. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy buenos días, es un gusto saludarla y gracias por venir a Presencia Universitaria. Muchas gracias, querido Paco. Muchísimas gracias también, Alfredo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, teníamos la inquietud en este proceso de formación de este nuevo partido político. La asociación civil que lleva el procedimiento es Querétaro con Rumbo. Es correcto. Y ahora ya como partido político adopta el nombre de Querétaro Seguro, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. Si me permiten compartirle a todo tu auditorio, querido Marco, el proceso para constitución de partido dentro de los lineamientos que fueron aprobados por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro en noviembre del 2021, en diciembre prácticamente eran públicos. Uno de los requisitos era constituir una asociación civil para poder garantizar el acceso prácticamente a un partido político, es decir, para que las y los ciudadanos puedan tener una figura jurídica que represente el interés de las y los ciudadanos en lograr un partido. Primero se constituye una asociación civil que su único objeto social es justo eso, el constituirse como partido político, que es un derecho constitucional. Ahora, precisamente, ¿qué proceso es el que se siguió? ¿Cuáles son los requisitos? Me imagino que se tuvieron que hacer cumplir diversos pasos para poder llegar hasta esta conformación de un partido político. Es correcto, Alfredo. La verdad, primero es un derecho constitucional reconocer a las y los consejeros que finalmente tuvieron a bien siempre manifestar ese derecho, promoverlo, difundirlo y garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales con esta situación para poder, por ahí me distraje yo, para poder lograr, reitero, la constitución del partido. Uno de los requisitos es la asociación, que comentaba con Marco, tener una asociación civil, contar con una cuenta bancaria, tener obviamente el reconocimiento por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, el SAT, tener, por supuesto, muy claro pues los documentos básicos, tener 12 asambleas, por lo menos municipales. Estas pudieron haber sido distritales, sin embargo, en el caso de Querétaro con Rumbo, se determina con las y los interesados en cada uno de los municipios que sea municipal. Es decir, 12 asambleas municipales, como mínimo, tener un 0.26% de personas que manifestaran su intención de constituirse en cada municipio para poder desahogar una asamblea en presencia de los funcionarios designados por parte del Instituto Electoral, así como, pues obviamente, votar documentos básicos, elegir, por supuesto, a 2 delegados, titular y suplente, buscar la manera que la participación sea democrática, tener la posibilidad también, además, recordar, mencionaba ayer la Secretaría de Salud, que todavía seguimos en el COVID. Es decir, a nosotros nos tocó también vivir, por eso no fue tan sonado o invitar a los medios de comunicación para que vivieran, obviamente, este proceso, que hubiera sido muy interesante que lo vivieran, pero había restricciones, es decir, teníamos los lineamientos también, pues obviamente el cumplir con la señalética, la toma de temperatura, el gel, etcétera, etcétera, que limitaba el que tuviéramos la oportunidad de invitar a otros actores para que se viviera este proceso. A grandes rasgos, eso es lo que se requiere, el 0.26% del padrón vigente en el proceso electoral que tuviera, pues obviamente, verificativo en el 2021, en esa jornada electoral. Ese padrón es el que nos da la posibilidad de saber el número de personas que debe de acudir a cada una de las asambleas, que tiene que ser sí o sí el 0.26%, y además mantener este porcentaje durante todo el tiempo del 2022 para que en enero del 2023 la Secretaría Ejecutiva, la Dirección de Prerrogativas y Partidos y de Organización por parte del Instituto Electoral
pudiera corroborar en un trabajo que además, dicho sea de paso y muy relevante, la coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Recordarán que a partir del 2015, en la reforma electoral, pues en el caso del financiamiento en cuanto al tema de transparencia, en el tema de dónde viene el recurso para trabajar con en este caso la constitución de un partido, las asambleas, pues obviamente queda a cargo todo el tema de fiscalización aparte del Instituto Nacional Electoral. Y entonces en el tema de cómo lo hacemos, cumplir con esa fiscalización, que también no es nada sencillo. Nosotros tuvimos por ahí una observación por 18 centavos, o sea, la verdad, 18.38 centavos. No se queden con el dato, pero fueron menos de 50 centavos, que también hay un reconocimiento para la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral, del Instituto del Estado, que permitió, sin duda, que el trabajo de la unidad y de la comisión, pues obviamente también nos diera la oportunidad de poder haber consolidado con una anuencia y un dictamen positivo por parte de la Secretaría Ejecutiva. Como ciudadanos entendemos que uno de los fines últimos de un partido político es la búsqueda del poder, la búsqueda legítima del poder, ¿no? Claro. En ese contexto, este nuevo partido político estará postulando en el siguiente proceso electoral candidatos y candidatas a los diversos puestos de elección popular que habrán de ser votados. Así es. En el caso de un partido político local, en el próximo proceso electoral que podremos participar, que obedece a 23-24, tendremos la oportunidad de postular candidatas y candidatos en los 18 municipios con sus respectivas fórmulas, cumpliendo, por supuesto, el tema de paridad, así como también los 15 distritos electorales, que también habremos de cumplir ese tema en materia de paridad. Estamos pendientes de la reforma que todavía está ahora, en los próximos meses. Los diputados tendrán pues esta gran encomienda y tendremos que ceñirnos, por supuesto, a la ley como está actual, que ustedes conocen, el tema del 50%. En esta ley actual se prevé obviamente cuotas en el tema de grupos en situación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues habremos de estar pendientes y cumplir, por supuesto, a cabalidad lo que marca la ley de partidos políticos, la ley general y obviamente nuestra Constitución general y local. Bueno, la finalidad de los partidos políticos pues, es representar finalmente a los ciudadanos. Es correcto. ¿Ustedes a qué ciudadanos son a los que están representando? ¿Cuál es la ideología también que presenta este partido? ¿Cuál es su postura como partido político ante la situación que se vive en el país? Alfredo, si me lo permite compartir y a su auditorio, la intención y el compromiso, esta ruta que tiene hoy Querétaro Seguro, que además el nombre, por supuesto, que nos da para hacer patente que necesitamos y que estamos en esa búsqueda, y la misión es pues garantizar, obviamente, que el partido sea la llave para garantizar condiciones de seguridad y de paz social. Es decir, tenemos como misión esto. El compromiso, por supuesto, es con las y los queretanos. Somos un partido local que va a permitir, sin duda, que a través de una sociedad más fuerte, una comunidad más participativa y con un proyecto totalmente encaminado a pasar de esa representación de la que usted menciona, que solamente representan a lo mejor a un sector, pero finalmente se representa y queremos lograr pasar de esa representación, esa democracia representativa, obviamente a una democracia participativa. Hoy, sin duda, es seguro que la gente en Querétaro está ávida de participación, así lo demostraron los más de 9,700 personas que determinaron suscribirse, de los 4,522 que obedecen al 0.26%, pero sin duda alguna la intención de este proyecto local es pasar de esa representación de la que usted menciona a ser una representación y una democracia participativa, donde a través de comités de análisis y discusión podamos jerarquizar de alguna manera las demandas y la problemática social para poder incidir en ese desarrollo y en esa condición que debemos de tener todos por derecho natural, que es tener y vivir en la cotidianidad, en esa paz social que se construye en el día a día,
Y yo escuchaba a Alfredo, si me lo permite, antes de que me dieran paso aquí al foro, pues hablar de los temas de seguridad que usted mencionó, qué tan responsables pudieran ser, obviamente, las autoridades, y mencionaban a la sociedad. De esto se trata, de trabajar de manera conjunta en acciones que permitan desde la cotidianidad, desde nuestros hogares, prever las situaciones que son el reflejo de un México que está, por supuesto, lacerado, un México lastimado, una sociedad que no tenemos la cultura de la paz como tal, porque requerimos ser escuchados. En nuestras casas todos los días vivimos, y no me dejarán mentir, alguna situación que nos incomoda y que a veces no mencionamos. Eso también es violencia, pero tampoco hemos tenido los canales de comunicación que nos permitan hacerlo de la mejor manera, promoviendo el respeto y garantizando esa posibilidad de vivir en una paz interna de nuestros hogares y erradicar pues esos números y además de alguna manera revertir los datos que ustedes tienen. Ustedes lo conocen porque se dedican a la información. Sé que además ustedes pues comprometidos con garantizar el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos de ser informados, pues prácticamente hacen su trabajo. Mi reconocimiento y felicitación a ambos. Y creo que vamos encaminados, reitero, a hacer de esta fuerza política local la llave que permita, obviamente, el trabajar para garantizar lo que por derecho nos corresponde y es, evidentemente, lograr la paz social. Tengo un mensaje del auditorio, si me permite, claro. Licenciada. Dice preguntarle a Connie Herrera cuál es la ideología de su partido, ya que con Querétaro Independiente siempre votaron en contra de los derechos humanos. Recordar la ley Garrote, matrimonio igualitario, y congeló infinidad de iniciativas cuando estuvo al frente de la mesa directiva del Congreso local pasado. Pues bueno, si me lo permiten, yo agradezco la oportunidad al ciudadano que seguramente tiene nombre, y si me lo puedes compartir. Sí, cómo no. Es el señor Carlos Herrera. Carlos, pues bueno, pues agradecerle primero a Carlos la oportunidad de poderle hacer frente y con voz y con un rostro y cara para mencionarle que yo creo que a lo mejor está desinformado, porque lo que hicimos a través del Congreso en la 59 legislatura no fue otra cosa, y hablo de todas y de todos los legisladores, sino garantizar mejores condiciones. Y en ese momento, además, hablar de la ley Garrote establecía también, en un momento que se encontraba en la pandemia, pues por supuesto que se hace lo que requiere, obviamente, un trabajo de técnicos, de personas que están especializadas en la materia, y en ese momento, y yo lo mencioné como presidente en la mesa directiva, nada por encima de salvaguardar, obviamente, el derecho de las personas a la vida. Cuando no hay un orden y no se garantiza lo que el Estado tiene que hacer por responsabilidad, porque para ello está, tiene que, obviamente, el Congreso, junto obviamente con los poderes, garantizarlo. Y eso no se trata de una acción personal de su servidora M.A. Concepción Herrera, con Herrera para Todos, sino se trata de la responsabilidad que se tiene en una legislatura o en un Congreso del Estado. En el tema de los derechos, no entiendo por qué refiera que va en contra de los derechos humanos. Seguramente, a lo mejor me podrá decir Carlos a qué se refiere. En el tema en materia de congelamiento, durante el periodo de abril a octubre del 2020, no hubo rezagos legislativos, hubo, por supuesto, una dinámica de transparencia absoluta, transmisiones, obviamente, de lo que se tenía que ver y abordar en la mesa, una junta de coordinación política responsable y, sobre todo, en el caso de su servidora, pues tratar de hacerlo de manera transparente. Atendimos el tema, el coordinador, si no mal recuerdo, Mauricio Ruiz Olaez, de Morena, Paloma Arce, que hoy está, obviamente, como funcionaria, y cada uno de los diputados de Morena, a su servidora, no me le pueden decir que existió omisión, que existió rezago, porque cuando hablaban de alguna iniciativa que no pasaba, es porque no hacían su trabajo, porque había que presentarlas y decir, al menos a mí, en el caso, les recordaré que en el caso de la diputada Polo, mencionó alguna ocasión, presentó una iniciativa, pero claro, la mayoría son de Acción Nacional, y con un voto más de Querétaro Independiente o de Connie Herrera, pues no va a pasar. Dicen, no se vale
que hagamos, obviamente, que no hagamos nuestro trabajo. Primero presentamos una iniciativa, la corremos, la conversamos, la dialogamos, la exponemos con nuestros compañeros diputados, independientemente de qué fuerza política representen, porque representan a la sociedad. Eso por un lado, y son 25. Y por el otro, con los coordinadores y obviamente de las fracciones parlamentarias de distintas fuerzas políticas, es la obligación del diputado buscar los consensos. Entonces, totalmente clara y de frente le digo a Carlos que está desinformado, pero con muchísimo gusto podemos abordar el tema en un café, en una charla, y por supuesto que los derechos humanos, hablamos del tema de la seguridad, buscamos obviamente ser esa llave que permita la paz social como una condición que es propia y natural de todas y de todos los mexicanos y de los ciudadanos del mundo. También muchas gracias. nos dicen otro mensaje, un par de mensajes, pero prácticamente señalan lo mismo. Le preguntan si anduvo apoyando finalmente la candidatura de Mauricio Curi o no, por qué Querétaro Independiente termina apoyando finalmente al Partido Acción Nacional y si este nuevo partido también estará apoyando las propuestas y finalmente pues apoyando al Partido Acción Nacional. Yo creo que, es válida la percepción y, por supuesto, la oportunidad de responder con toda la claridad, con toda la transparencia. Mencionarles primero que existe una desinformación respecto a lo que tiene que ver con las candidaturas en cuanto a si es una candidatura común, que fue el caso del entonces senador, que el 20 de agosto del 2020 tu servidora públicamente expresó que teníamos el interés de que fuera Mauricio Curi, reitero, entonces senador, y que le íbamos a solicitar que representara a Querétaro Independiente. Eso lo mencioné con obviamente compañeros, obviamente de la prensa, y afortunadamente Mauricio Curi determinó que sí quería representar, no a Querétaro Independiente, a todos los queretanos. Creo que la gente que me está escuchando no me dejará mentir, porque además fue una elección muy votada, se unieron en un hecho atípico y fortalecieron, obviamente, la candidatura y el respaldo absoluto de las y los queretanos que se dieron cita en la electoral para ir a votar por Mauricio Curi. Es la primera ocasión y la elección más votada, el resultado y la jornada electoral con mayor número de votación por múltiples factores. Pero lo más importante aquí es compartir, reitero, que la alianza, la coalición, una coalición, pues obviamente no es lo mismo. O sea, una alianza, una coalición que una candidatura común. Y ahí es donde está el detalle. Por supuesto que esto nos lleva a una reflexión profunda para que el Instituto Electoral local y el Instituto Nacional Electoral tengan en cuenta lo que sucedió en el pasado proceso. Ustedes saben que 4 candidaturas, en el caso de las 15 diputaciones, fueron suscritas, por supuesto, por su servidora en calidad de presidenta, respaldada con la decisión del Consejo del extinto hoy Querétaro Independiente, para poder fortalecer y suscribir esas candidaturas, 3 de ellas con titularidad de Querétaro Independiente, que ustedes los conocen, que representan hoy una fracción. No existe algo en la ley que lo prohíba, que también habrá que hacer una reflexión, porque si tampoco existe el partido político, dices, bueno, entonces si no está, pierdes el registro. Pero tienes representatividad en pero el Congreso. tienes 3 diputados. Lo mismo les dije yo y lo vuelvo a repetir hoy. Nosotros trabajamos de junio al 31 de diciembre en una defensa jurídica porque finalmente no se entiende. O sea, ¿cómo tenemos 3 diputados con esa votación que quiero compartirles? Obtuvieron más de 90,000 votos de esas 4 diputaciones en candidatura común y la ley electoral establece, así está, lo pueden leer, que en las candidaturas comunes se reconocerá el resultado de la suma de los votos de los partidos que participan a la candidatura. Y una de las situaciones que nosotros mencionamos es, esa es la candidatura común, porque la gente votó por una candidatura común, no votó por PRI, no votó por PAN, no votó por, obviamente, y hablo del PRI porque finalmente mucha gente se sumó también, obviamente, con la candidatura de Mauricio Curi, y todos los ciudadanos, creo yo que militantes de diferentes fuerzas acudieron a ejercer su voto, ese derecho, pero sobre todo, obviamente, por estar con Mauricio Curi.
Y obviamente no se entendía, reitero, el tema de la candidatura común, lo defendimos. Hoy es un tema que habrá que estudiar y a la reflexión, ahí le queda al Congreso para que trabajen porque no hay una ley que regular a las candidaturas comunes y a la sociedad y a los medios de comunicación y por supuesto a la autoridad electoral nacional y local el difundir cómo se debe de votar. Recordarán, Marco, recordarán, Alfredo, hace muchos años decía un comercial, si votas doble se anula el voto. Bueno, pues una candidatura común, tienes que votar doble para que cuente un voto, un solo voto. Es decir, el punto 5 y el punto 5 que hacen uno es para la candidatura común. Entonces, además, Querétaro Independiente obtuvo de un voto la mitad. Nos tenemos que ir, se Claro nos que termina sí. el tiempo, pero la invitamos en una próxima ocasión. Por supuesto, con todo gusto. Muchas pero gracias. Gracias por darme la oportunidad de Gracias. compartirle ahí a tu Gracias, auditorio. gracias por sus Muchas respuestas y gracias por la apertura. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, tengan un excelente día.